Bien, a continuación les estaremos presentando el proyecto de hoteles y el funcionamiento específico de cada una de las partes de los controladores de la app. Vamos a estar ejecutando el mismo. Bien, después de su ejecución estaremos teniendo la pantalla de usuario del manejo del mismo de la API y vamos a estar probando cada uno de los controladores y viendo su funcionamiento. En primera instancia tenemos la parte del cliente, tenemos lo que es la extracción de los datos. Aquí podemos comprobar los datos ya existentes en la base de datos. Aquí podemos ver todos los datos ya creados en la misma. Pero para tenerlo de manera gráfica, en la API vamos a seguir la ejecución y aquí nos trae cada uno de los datos en formato JSON. Ahora vamos a buscar un tipo de cliente por ID. Vamos a tomar uno aleatorio, en este caso el 8. Aquí podemos ver cuál es el ID que se está buscando. Y aquí vemos la información extraída en formato JSON. Para continuar, vamos a agregar un nuevo cliente. Eliminamos el ID, ya que es autoincrementado en la base de datos. Colocamos el nombre, el correo. Bien. Continuamos y si nos fijamos en esta parte, podemos ver qué datos se están introduciendo a la base de datos. Aquí vemos cada uno de ellos. Si damos a continuar, termina la acción. Aquí podemos ver los datos ya formateados y podemos ver cuáles datos fueron que se añadieron. Vamos a ver el primer método para saber si se añadió de manera correcta. Permitimos y aquí podemos ver el ID número 11 con el dato que acabamos de añadir. Para concluir con este controlador de cliente, vamos a actualizar un dato. En este caso, vamos a actualizar el 4. Vamos a fijarnos que tiene el 4. El 4 le vamos a cambiar el nombre. Y el tipo de DNI. Pondremos Paz. Bien, enviamos solicitud. Aquí vemos qué es lo que se está enviando a cambiar, qué es lo que se está actualizando. Vemos los datos ya actualizados en formato JSON y vamos a comprobar, extrayendo todos los datos, si se hizo de manera correcta. En este caso fue el número 4 y aquí vemos que sí se cambió el tipo de documento, el documento en sí y el nombre. También podemos comprobar ya de manera local en la base de datos cuáles fueron los datos cambiados y los añadidos. Y vemos que se añadió el número 11 y podemos ver que el 4 se le modificó los datos que ya tenía. Para continuar, vamos al siguiente controlador, en este caso es el rol usuario. Podemos ver la extracción de datos. Aquí podemos ver los datos ya existentes en el rol usuario. Vamos a continuar. Aquí están todos los datos en formato JSON. Vamos a buscar un rol usuario por ID. En este caso vamos a buscar el número 4 para extraer su información. Aquí podemos comprobar el ID.
Aquí tenemos la información en formato JSON. Vamos a agregar un nuevo rol. Ya borramos el ID porque está autoincrementado en la base de datos. Enviamos solicitud. Aquí vemos lo que se va a crear. En este caso un cliente. Continuamos. Aquí está en formato JSON. Si queremos comprobar que se añadió correctamente, podemos extraer todos los datos. De manera que se añadió correctamente. Aquí vemos que es el último, el ID número 6. Ya para finalizar vamos a modificar uno de los datos ya existentes. En este caso vamos a modificar el último que añadimos, el número 6, para pasarlo de cliente a administrador. Enviamos la solicitud. Aquí vemos las modificaciones que se van a hacer. Y aquí está en formato JSON los datos que se modificaron. Si queremos ver también la modificación que hicimos, podemos volver al principio, al primer método. Y al momento de extraer todos los datos, vemos aquí la modificación que cambió de cliente a administrador. Bien, continuando con el último controlador, es el de usuario. Vemos aquí la extracción de todos los datos. Aquí están todos y cada uno de ellos. Podemos buscar datos de manera específica a través del ID. En este caso vamos a buscar el número 1. Aquí podemos ver todos los datos de la base de datos, específicamente de la tabla usuarios. En este caso vamos a buscar el número 1, que es este. Continuamos. Y aquí nos extrae la información del mismo en formato JSON. Para continuar vamos a crear un nuevo usuario. En este caso quitamos el ID porque ya es autoincrementado. Y el ID role vamos a poner 6, que fue el último que hicimos. Colocamos un nuevo nombre. Correo electrónico. Y la clave. Bien, mandamos solicitud. Y aquí podemos comprobar cuál es la creación de lo mismo. Vemos aquí el formato JSON, ya con todos los datos que se van a agregar. Y para comprobar si se hizo correctamente, vamos al principio, al primer método. Tomamos solicitud de nuevo. Y aquí vemos que se agregó correctamente el ID y su frame key del ID usuario. Ahora vamos a modificar el último dato que ingresamos. En este caso fue el 6. Su ID y el ID con que está asociado. Cambiamos el correo. Y la clave. Bien, mandamos solicitud. Y aquí comprobamos el update que se le está haciendo a este dato específico de la tabla usuario. Vemos en formato JSON todos los datos ya extraídos. Y vamos a comprobar ya de manera final si se agregó correctamente a la base de datos. Bien, aquí lo vemos, que es ID6, y vemos el cambio en el nombre, en el correo y en la clave. A continuación, vamos a ver ya de manera local los cambios que se hicieron en la base de datos, en la primera tabla, que es la ID cliente.
Bien, podemos ver el último que se agregó. En la de ID usuario, también podemos ver el último que se agregó, también la modificación que hicimos de Joelmi a Geraldo. Y ya para concluir, el de rol usuario, viendo aquí el último rol que se agregó. Bien, eso es todo lo que tiene que ver con la implementación de la API en el proyecto Bot Gracias.